Cuando son la 1:00 de la mañana, nos enteramos hoy en Villarrobledo que tenemos una grata visita esta tarde a las puertas del Hospital de Villarrobledo. Cuidado, a las puertas del Hospital de Villarrobledo. Visita de el señor Paco Núñez, que es el presidente del Partido Popular en la provincia de Albacete, el alcalde de Almansa, con el exalcalde, el anterior alcalde de esta ciudad, Valentín Bueno. Se van hoy, creo que a las 5 de la tarde, esta tarde, a las puertas del Hospital de Villarrobledo. Y he querido salir en rueda de prensa esta mañana. Claro, tengo que salir para hacer un poquito de historia, y lo tengo que decir como alcalde de esta ciudad. Hay que tener poca vergüenza, y lo digo así, hay que tener poca vergüenza para que el señor Paco Núñez, que es el presidente del Partido Popular, y lo era cuando se cerró la planta del hospital, y lo era cuando se hicieron todas estas cosas que voy a nombrar hoy. Como digo, hay que tener poca vergüenza y poco decoro para irse hoy, para venir a Villarrobledo, que es así, y creo que se van a las puertas del hospital para eso, para hablar de hospital. Pero voy a hacer un poquito de pasado. Miren ustedes, el Hospital de Villarrobledo, como es sabido, se construyó cuando esta ciudad era gobernada por el Partido Socialista, en tiempos de Pedro Antonio Ruiz Santos, gracias a la lucha de mucha gente de esta ciudad. Como es sabido, se construyó en terreno público, con dinero público de todos los contribuyentes, y teníamos hasta 2011 un gran hospital. Cuando el Partido Popular gana las elecciones en 2011 y comienza a gobernar Castilla-La Mancha, se inventa la excusa de la crisis, que lo he dicho muchas veces. La crisis fue una excusa porque lo que llevaron a cabo fue no el programa electoral, que eso no fue lo que escribieron que iban a hacer, sino llevaron a cabo su ideología política, que es dejar como un esqueleto la sanidad pública, la educación pública, o sea, lo que es de todos, y engordar lo que es de unos pocos, lo que es de, entre comillas, sus amigos, entre ellos la sanidad pública. Y nos vendieron como válido el modelo, se acordarán, en 2012, tengo aquí algunas notas de prensa y lo que salió en prensa entonces. Decía algún compañero de la prensa, algún periodista, que dice, esa nota la sacó mi periódico cuando estaba yo en él, que era un periódico que luego desapareció. Pasó con la prensa lo que pasó con muchos servicios, hubo mucha prensa que desapareció. Bueno, pues nos vendían el modelo Alcira el 30/1/2012. Esto salía en prensa, en varios medios de comunicación de tirada provincial y regional, que había habido una manifestación en Villarrobledo, de toda la comarca, contra la privatización sanitaria. Bueno, pues allí estuvimos, y allí estuve también. Entonces estuve como ciudadano, ¿no? Era ya, creo, secretario de organización del Partido Socialista, y estuvimos allí para decir que el Hospital de Villarrobledo era un hospital público que no se debía desmantelar. Estuvimos allí 4.000, 6.000 personas, más o menos, en esa época. Y el señor Núñez era entonces también dirigente del Partido Popular, y el señor Valentín Bueno Vargas era alcalde de esta ciudad. Bueno, ahí estuvo el pueblo de Villarrobledo con la comarca, denunciando que no se podía desmantelar ese hospital. En junio de ese mismo año, de 2012, siendo gobierno popular en la ciudad de Villarrobledo, en la Diputación de Albacete, en la comunidad autónoma, incluso en el Gobierno de España, o sea, siendo todos los gobiernos, todas las administraciones del Gobierno popular, la Plataforma por lo Público denunciaba en rueda de prensa, con fecha 28 de junio, que ya se habían eliminado 18 médicos, 13 más iban a ser eliminados de ese hospital, que se había eliminado especialidades como la de endocrinología, que se había eliminado la especialidad de hematología, que se había eliminado neonatos, que el centro de salud de Villarrobledo estaba cerrando por las tardes y se estaba reduciendo bastante personal en urgencias. Esto fecha 28 de junio de 2012. Valentín Bueno era alcalde de esta ciudad, y el señor Núñez, que nos visita hoy, esta tarde, tenía responsabilidades políticas y de gobierno en esta provincia y en esta comunidad autónoma.
También se denunciaba por la plataforma que en urgencias del hospital solamente había quedado ya un médico y que no había especialista para atender a niños, por ejemplo, pediatras, que eso también lo denunciábamos desde el Partido Socialista. Todo esto que denunciaba la plataforma por lo público lo denunciábamos desde el Partido Socialista. Incluso salía el Partido Popular, el señor Valentín Bueno entonces, y la señora concejala entonces de Sanidad, la señora Torres, que después fue senadora, diciendo que nosotros mentíamos y que eso era falso. Bueno, pues esto lo denunciábamos entonces, que se había reducido el número de enfermeras por planta, que se habían cerrado habitaciones. Cuidado, importante la cronología. En junio se habían cerrado algunas habitaciones, pero es que después se cerró una planta entera, la M1. Que se habían eliminado transportes sanitarios, que se había echado personal sanitario, eso en cuanto al hospital de Villarrobledo. Pero es que la señora Cospedal, que el otro día decía por ahí en rueda de prensa que el Partido Popular es el partido del mundo rural, de los pueblos rurales, cerraron las urgencias o pretendieron cerrar las urgencias en muchos pueblos de nuestra provincia. Pero bueno, Valentín Bueno, siendo alcalde de esta ciudad, no defendió el hospital, permitió todo esto, incluso, como digo, permitió que se cerrara una planta entera del hospital. Nosotros siempre lo denunciamos. El otro día estuvo aquí el director de Calidad y Humanización. Tuvimos una visita en Parkinson. Y yo decía en ese acto que si había algo menos humano que maquillar las listas de espera y darte médico día para médico a sabiendas de que el día de la cita no ibas a tener médico, bueno, pues eso lo hizo Valentín Bueno, eso lo consintió Valentín Bueno siendo alcalde, con el gobierno regional de la señora Cospedal. Y hoy vienen a Villarrobledo a darnos lecciones de qué. Valentín Bueno y el señor Núñez no tienen legitimidad para irse a la puerta del hospital a denunciar que si ellos fueron los que permitieron el cierre de esa planta y ellos fueron los que permitieron el desmantelamiento de nuestro hospital. El otro día el señor Núñez, que viene a colación de esto, hizo una pregunta en el debate de presupuestos en la Junta de Comunidades. ¿Para cuándo? O si vamos a cumplir el compromiso que tenemos escrito en el programa electoral de abrir la planta del hospital. Y ya le contestó el consejero de Sanidad, la planta del hospital de Villarrobledo, y lo reafirmo aquí hoy, se va a abrir. El consejero le dijo que cuando corresponda. ¿Y por qué cuando corresponda? Porque es muy fácil cerrar una planta de un hospital y desmantelarlo. Basta con dar la orden y la instrucción, que fue lo que hizo el Partido Popular cuando gobernó, lo hizo la señora Cospedal a través del señor Echaniz, que era el consejero de Sanidad, con el consentimiento de Núñez, del señor Núñez, que era el presidente del Partido Popular a nivel provincial, y el consentimiento del gobierno local, Valentín Bueno Vargas. Como digo, es muy fácil cerrar y desmantelar con esa orden que dieron, pero es muy difícil. Primero, frenar la privatización, que es lo que hemos hecho en primera instancia, y a eso me quiero referir. Parar la privatización. El consejero portavoz Nacho Hernando dijo el otro día en Villarrobledo que estaba también la hoja de ruta para privatizar ese hospital. Lo primero que hemos hecho ha sido, en 10 meses, cuidado, parar la privatización, la hoja de ruta que tenía Cospedal. Y después intentar reflotar todo el servicio, pero es complicado hacerlo en 10 meses. ¿Por qué? Porque hay que presupuestar. Hay que presupuestar. A día de hoy la Junta no tiene todavía tampoco el presupuesto. Hay que presupuestar y después poner toda la maquinaria, todo el servicio en marcha, que es lo que están haciendo desde la Consejería. Pero el compromiso es firme. La planta del hospital de Villarrobledo se va a abrir cuando corresponda, y cuando dice eso el consejero, entre comillas porque lo dijo él, cuando corresponda, se refiere a eso. Hay que presupuestar y hay que reflotar todo el servicio, pero que no le quepa a nadie la menor duda que esa planta se abre. Nosotros vamos a luchar, como lo hemos hecho siempre, porque se abra, y no solamente la planta, sino porque vuelvan los servicios, los médicos, las enfermeras y el presupuesto que tenía ese hospital antes de 2011. Por eso he querido salir esta mañana para decir dos cosas. Hay que tener, lo he dicho al principio, y lo digo alto y claro, más claro que alto, poca vergüenza para venir a Villarrobledo a decir hoy, posiblemente, entiendo que va a decir, que
no vamos a cumplir el compromiso de abrir la planta del hospital cuando fueron ellos quienes la cerraron. Y, como he dicho también antes, el señor Núñez, que es el actual alcalde de Almansa, más vale que se ocupe de su pueblo, que bastante tiene también, con haber mentido a una población entera con el Giva Motor, que también lo vendieron en campaña electoral. Como digo, hay que tener poca vergüenza y no tienen legitimidad para irse a la puerta de un hospital que ellos mismos desmantelaron, cerraron habitaciones, cerraron plantas y quisieron privatizar. ¿Alguna cuestión?